Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». La purificación del santuario. La purificación del santuario y la consumación del misterio de Dios son coincidentes en el tiempo y están tan estrechamente relacionados que constituyen una identidad práctica de carácter y alcance. En la figura del verdadero o santuario visible, la sucesión de los servicios formaba un ciclo que se completaba anualmente. Y la purificación del santuario era la consumación de ese servicio anual figurativo. Esa purificación del santuario consistía en la limpieza o eliminación del santuario, de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, que mediante el ministerio sacerdotal habían sido llevados al santuario durante el año. La consumación de esa obra de y para el santuario era también la consumación de la obra para el pueblo, ya que en ese día la purificación del santuario, que era el día de la expiación o reconciliación, quien no participase en el servicio del santuario mediante el escrutinio del corazón, confesión y expulsión del pecado, sería cortado definitivamente del pueblo. Así, la purificación del santuario afectaba al pueblo y lo incluía tan ciertamente como el santuario mismo. Y cualquiera del pueblo que no participase de la purificación del santuario, no siendo él mismo purificado como lo era el santuario, purificado de toda la iniquidad, transgresión y pecado, era cortado del pueblo para siempre. Libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 15 al 19 y del 29 al 34, y también en el capítulo 23 y versículos 27 al 32. Y eso era figura del tiempo presente. Ese santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio eran figura del verdadero, que es el santuario, sacrificio, sacerdocio y ministerio de Cristo. Y esa purificación del santuario era una figura del verdadero, que es la purificación del santuario y verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, de toda la impureza de los creyentes a causa de las transgresiones y pecados. En el momento de esa purificación del verdadero santuario, las palabras de aquel que no puede equivocarse es: hasta 2300 días, y el santuario será purificado. El santuario de Cristo en el año 1844 de nuestra era. Y ciertamente el santuario del cual Cristo es sumo sacerdote es el único que podía ser purificado en 1844, ya que es el único que existía entonces. El santuario, que era figura para el tiempo presente, fue destruido por el ejército romano junto con la ciudad. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Incluso su emplazamiento fue destruido hasta una entera consumación. Por ello, el único santuario que podía ser purificado en el tiempo señalado por el autor de la profecía al final de los 2300 días era el santuario de Cristo, ese santuario y verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. El significado de esa purificación está llanamente expresado en la Escritura que estamos estudiando del capítulo 9 del libro de Daniel y versículos 24 al 28. El ángel de Dios, al explicar a Daniel la verdad concerniente a los 2300 días, declaró también el gran objetivo del Señor en ese tiempo,
en relación con judíos y gentiles. Las 70 semanas o 490 años delimitados para los judíos y Jerusalén se especificaba que son para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Tal es el verdadero propósito de Dios en su santuario y sus servicios, en todo tiempo, sea en la figura o en el verdadero, para judíos o gentiles, en la tierra como en el cielo. 70 semanas o 490 años era lo concedido para los judíos para que alcanzasen el cumplimiento o consumación de ese propósito por ellos y en ellos. A fin de lograrlo, el mismo Cristo vino a ese pueblo entre todos los pueblos para mostrarles el camino y conducirles por ese camino, pero no le recibieron. En lugar de ver en él el misericordioso ser que acabaría la prevaricación, pondría fin al pecado y expiaría la iniquidad y traería la justicia de los siglos a toda alma, vieron en él solamente a Belcebú, príncipe de los demonios. Vieron a uno en el lugar del cual escogerían decididamente a un malhechor, a uno que repudiarían abiertamente en tanto que rey, escogiendo no tener otro rey que el César romano, a uno que juzgaron digno de la crucifixión y la expulsión del mundo. Para un pueblo tal, y en un pueblo como ese, podría poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos. Imposible, imposible por su propia y obstinada rebelión. En lugar de permitírsele efectuar una obra tan misericordiosa y maravillosa en su lugar, se vio compelido a exclamar de la profundidad de la pena y dolor divinos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38 y capítulo 21, versículo 43. Tras el rechazo de los judíos, el reino se dio a la nación gentil, y todo cuanto debía haberse hecho por los judíos en los 490 años a ellos dedicados, pero que de ninguna forma consintieron en que se realizara, eso mismo es lo que debe hacerse por los gentiles, a quienes se da el reino de Dios en los 1810 años que se le conceden. Y esa obra consiste en acabar la expiación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Eso solamente puede realizarse en la consumación del misterio de Dios, en la purificación del verdadero santuario cristiano. Y eso se efectúa en el verdadero santuario precisamente acabando la prevaricación o transgresión y poniendo fin a los pecados en el perfeccionamiento de los creyentes en Jesús, de una parte, y de otra parte acabando la prevaricación y poniendo fin a los pecados en la destrucción de los malvados y la purificación del universo de toda mancha de pecado que jamás haya existido en él. La consumación del misterio de Dios es el cumplimiento final de la obra del Evangelio, y la consumación de la obra del Evangelio es primeramente la erradicación de todo vestigio de pecado y traer la justicia de los siglos, es decir, Cristo plenamente formado en todo creyente, solo Dios manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Y en segundo lugar, la consumación de la obra del Evangelio, que significa precisamente la destrucción de todos aquellos que hayan dejado de recibir el Evangelio, ya que no es la voluntad del Señor preservar la vida de hombres cuyo único fin sería acumular miseria sobre ellos mismos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Hemos visto que el servicio del santuario terrenal, cuando había finalizado la obra del Evangelio en el ciclo anual, en beneficio de quienes habían tomado parte en él, aquellos que por el contrario no habían participado eran cortados o excluidos, lo cual era figura del tiempo presente y enseña de forma inequívoca que el servicio del verdadero santuario
cuando haya finalizado la obra del Evangelio para todos los que participen en él, entonces todos aquellos que no hayan tomado parte en él serán excluidos. Así, en ambos sentidos, la consumación del misterio de Dios significa poner fin al pecado para siempre. En el servicio del santuario terrenal, vemos también que para producirse la purificación, completándose así el ciclo de la obra del Evangelio, debía primero alcanzar su cumplimiento en las personas que participaban en el servicio. En otras palabras, en el santuario mismo no se podía acabar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad ni traer la justicia de los siglos hasta que todo ello se hubiese cumplido previamente en cada persona que participa del servicio del santuario. El santuario mismo no podía ser purificado antes de que lo fuera cada uno de los adoradores. El santuario no podía ser purificado mientras se continuase introduciendo en él un torrente de iniquidades, transgresiones y pecados mediante la confesión del pueblo y la intercesión de los sacerdotes. La purificación del santuario como tal consistía en la erradicación y expulsión fuera del santuario de todas las transgresiones del pueblo, que por el servicio de los sacerdotes se habían introducido en él en el servicio durante todo el año. Y ese torrente debe de tenerse en su fuente, en los corazones y vidas de los adoradores, antes que el santuario mismo pueda ser purificado. De acuerdo con todo lo anterior, lo primero que se efectuaba en la purificación del santuario era la purificación del pueblo. Lo que era esencial e imprescindible para la purificación del santuario, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos, era acabar la prevaricación, poner el fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos en el corazón de cada uno de entre el pueblo. Cuando se detenía en su origen el torrente que fluía hacia el santuario, entonces y sólo entonces podía el propio santuario ser purificado de los pecados y transgresiones del pueblo que se habían introducido en él mediante la intercesión de los sacerdotes. Y todo eso era figura de aquel tiempo presente, figura del verdadero. Se nos enseña pues claramente que el servicio de nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del verdadero santuario debe ser precedida por la purificación de cada uno de los creyentes. La purificación de cada uno de los que participen en ese servicio del verdadero sumo sacerdote en el verdadero santuario. Es imprescindible que se acabe la prevaricación, que se ponga fin al pecado y que se expíe la iniquidad y se traiga la justicia de los siglos en la experiencia de todo creyente en Jesús antes de que pueda cumplirse la purificación del verdadero santuario. Tal es el objetivo del verdadero sacerdocio y del verdadero santuario. Los sacrificios, el sacerdocio y el ministerio en el santuario, que no eran más que figura para aquel tiempo presente, no podían quitar el pecado realmente, no podían hacer perfectos a los que se llegaban a él, pero el sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario quita los pecados para siempre, hace perfectos a los que se alleguen a él, hace perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.